Crónicas 18:20. Primero de Crónicas 18. Después de esto, David abatió a los filisteos, los humilló y les arrebató Gat y sus aldeas. Abatió también a los moabitas, que quedaron como vasallos de David, obligados a dar tributo. Luego David abatió a Hadad-Ezer, rey de Sobá, en Hamad, cuando salía para imponer su dominio hasta el río Éufrates. David apresó 1000 carros, 7000 hombres de caballería y 20.000 de infantería, y desbarató todos los tiros de caballos, dejando solo 100 que reservó para sí. Los arameos de Damasco vinieron para ayudar a Hadad-Ezer, rey de Sobá, y David abatió a 22.000 arameos. Estableció gobernadores en Aram de Damasco, y los arameos quedaron como vasallos de David, obligados a pagar tributo. Así el Señor protegía a David en todo lo que emprendía. David tomó los escudos de oro que tenían los servidores de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén. En Tibhat y Cun, ciudades de Hadad-Ezer, el rey David se apoderó de gran cantidad de bronce. Con ello Salomón hizo la pila de bronce, las columnas y los objetos de bronce. Cuando Tou, rey de Hamat, oyó que David había abatido todas las fuerzas de Hadad-Ezer, rey de Sobá, envió a su hijo Adoram al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad-Ezer y haberle vencido, pues Tou estaba en guerra con Hadad-Ezer. Adoram llevaba objetos de oro, de plata, de bronce. El rey David los consagró también al Señor junto con la plata y el oro procedente de todas las naciones que había sometido, de los edomitas, moabitas, amonitas, filisteos y amalecitas. Abisaí, hijo de Seruyá, abatió a los edomitas, unos 18.000, en el Valle de la Sal. Después estableció guarniciones en Edom, quedando los edomitas como vasallos de David. Así el Señor protegía a David en todo lo que emprendía. Reinó David sobre todo Israel, administrando el derecho y la justicia al pueblo entero. Joab, hijo de Seruyá, estaba al frente del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era consejero. Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Sausá era escriba. Benaías, hijo de Jehoiadá, estaba al frente de los quereteos y de los peleteos. Los hijos de David eran los príncipes ayudantes del rey. Primero de Crónicas 19. Después de esto, murió Nahás, el rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo. David dijo: «Tendré consideración con Hanún, hijo de Nahás, como él la tuvo conmigo». Y envió mensajeros para que le consolaran por la muerte de su padre. Cuando los servidores de David llegaron a la tierra de los amonitas para consolar a Hanún, los jefes de los amonitas dijeron a Hanún su señor: «¿Piensas que David quiere honrar a tu padre y que por eso ha enviado a estos para consolarte? ¿No será para explorar la ciudad, recorrerla y después destruirla para lo que te ha enviado a sus servidores?» Entonces Hanún apresó a los servidores de David, les rasuró, les cortó las vestiduras por la mitad hasta los muslos y los devolvió. Cuando fueron a comunicárselo a David, éste mandó que salieran a su encuentro, pues aquellos hombres se sentían humillados, y les dijo: «Quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba, después podéis venir». Cayeron en la cuenta los amonitas de que con eso se habían enemistado con David, y Hanún y los amonitas enviaron 1000 talentos de plata a Aram Naharaim, a Aram Maacá y a Sobá para alquilar carros con sus dotaciones. Alquilaron 32.000 carros y también tomaron al sueldo al rey de Maacá y a su ejército. Estos fueron a acampar junto a Medebá, mientras que los amonitas se habían reunido fuera de sus ciudades y estaban prestos para entrar en combate. Cuando David se enteró, envió contra ellos a Joab y a todo su ejército, los más valientes. Los amonitas salieron a campaña y formaron en orden de batalla la entrada de la puerta de la ciudad, mientras que los reyes aliados estaban en campo abierto, al ver Joab, que tenía un frente de batalla por delante y otro por detrás. Eligió a los más valientes de Israel y los puso en formación frente a los arameos. Encomendó el resto del ejército a Abisaí, su hermano, que los puso en formación frente a los amonitas, y le dijo: «Si los arameos resultan más fuertes que yo, ven a socorrerme, y si los amonitas te superan, te socorreré yo. Sé valiente y luchemos con fortaleza por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que considere mejor». Joab y los que estaban con él entablaron combate con los arameos, que huyeron de su presencia, y los amonitas, al ver que los arameos se daban a la fuga, huyeron también ellos ante Abisaí, hermano de Joab, y entraron en la ciudad. Joab, por su parte, regresó a Jerusalén. Al verse los arameos derrotados por Israel, enviaron mensajeros y acudieron a los arameos que estaban al otro lado del río. Al frente de ellos iba Sobac, jefe del ejército de Hadad-Ezer. Cuando David fue informado de esto, reunió a todo Israel, atravesó el Jordán y llegó a donde estaban, y se colocó frente a ellos.
formó en orden de batalla contra los arameos hasta que ellos iniciaron la lucha contra él. Pero los arameos tuvieron que huir ante Israel, y David mató de entre los arameos 7.000 de caballería y 40.000 de infantería, y también a Sobac, jefe de su ejército. Los vasallos de Hadad-Ezer, cuando vieron cómo había vencido Israel, hicieron la paz con David y le quedaron sometidos. Los arameos no se atrevieron a prestar ayuda a los amonitas nunca más. Primero de Crónicas 20. Al cabo de un año, en la época en que los reyes suelen salir a campaña, Joab, con el grueso de su ejército, salió contra el territorio de los amonitas y lo devastó. Sitió y devastó también Rabá. David permanecía en Jerusalén mientras que Joab ocupó y devastó Rabá. David quitó de la cabeza de Milcom la corona de oro que pesaba un talento. Tenía incrustada una piedra preciosa que David puso sobre su cabeza. Se llevó de la ciudad un enorme botín. A la gente de esa ciudad la sacó y la condenó a trabajar con sierras y con picos y hachas de hierro. Lo mismo hizo con todas las ciudades amonitas. Luego David y todo su ejército regresaron a Jerusalén. Después hubo otra batalla contra los filisteos en Gezer. En este caso, Sibecaí el Husatita mató a Sipaí, uno de los descendientes de los Refaitas. En otra batalla contra los filisteos en Gezer, el Hanán, hijo de Yair, mató a Lachmí, hermano de Goliat de Gat. Este llevaba una lanza con el asta como un madero de tejedor. Hubo de nuevo otra batalla en Gat. Había allí un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y otros 6 en cada pie, en total 24. Era también descendiente de los Refaitas. Desafiaba a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Samá, hermano de David. Estos hombres eran descendientes de los Refaitas de Gat, y todos cayeron en manos de David y de sus hombres. Proverbios 1, 1-19. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer sabiduría e instrucción, entender sentencias agudas, adquirir instrucción inteligente, justicia, equidad y rectitud, dar astucia a los ingenuos, saber y sagacidad a los jóvenes. Escucha el sabio y aumenta su formación, y el inteligente adquiere destreza para entender proverbios y máximas, sentencias y enigmas de los sabios. El temor del Señor es el principio del saber. Los necios desprecian sabiduría e instrucción. Primera lección del maestro: cuidado con los pecadores. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, que son diadema de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores intentan seducirte, no te dejes. Aunque te digan, ven con nosotros, vamos a acechar al íntegro, a poner trampas al inocente, porque sí, nos lo tragaremos vivo como el Sheol entero, como quien baja a la fosa. Hallaremos toda clase de preciosidades, llenaremos nuestras casas de botín. Participa de nuestra suerte, compartiremos la misma bolsa. Hijo mío, no hagas camino con ellos, aparta tu pie de su sendero, que sus pies corren al mar, se apresuran a derramar sangre, pues en vano se tiende una red a la vista del que tiene alas. Pero ellos acechan a su propia sangre, se ponen trampas a sí mismo. Ahí llevan las sendas de todos los avariciosos, a quitar la vida de quien la posee. Hechos de los Apóstoles 6. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, se levantó una queja de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas estaban desatendidas en la asistencia diaria. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es conveniente que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir las mesas. Escoged, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, a los que designemos para esta tarea, mientras nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta agradó a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles y orando les impusieron las manos. La palabra de Dios se propagaba y aumentaba considerablemente el número de discípulos en Jerusalén, y gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Se levantaron a discutir con Esteban algunos de la sinagoga llamada de los libertos, de los cirenenses y alejandrinos, con otros de Cilicia y Asia. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Sobornaron entonces a unos hombres que dijeron: nosotros le hemos oído proferir palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
Amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegaron de improviso para prenderle y llevarlo ante el Sanedrín. Presentaron testigos falsos que decían: Este hombre no deja de proferir palabras contra este lugar santo y contra la ley, porque le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. Y al fijarse en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron que su rostro era como el de un ángel.